Bueno, y seguimos en Buen Día y en este caso para seguir hablando de la crisis en Bolivia y también de lo que está sucediendo en toda la región, y por eso estamos con Rocío Duchén, quien es licenciada en Ciencias en Relaciones Internacionales y docente en la Universidad San Pablo T. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que ha sucedido, ¿no?, en Bolivia, que se ha desencadenado ayer quizás? Bueno, la verdad es que el hecho en sí de la renuncia de Evo Morales se ha desencadenado ayer, pero sin dudas es algo que tiene ya varios días, ¿sí? Desde las elecciones que fueron en octubre. Es más, si nos ponemos a analizar, podemos irnos hacia mucho antes, cuando está bastante debatida la candidatura incluso de Evo Morales para un cuarto periodo, sería en este caso, que al fin y al cabo había tenido el visto bueno del organismo regional, que es la OEA, y que es el mismo organismo que ha decretado a través de un informe que las elecciones que se realizaron recientemente sufrieron algún tipo de fraude y que el recuento tenía que rehacerse, por lo cual el expresidente ahora de Bolivia había llamado finalmente a nuevas elecciones, ¿sí? No simplemente a una segunda vuelta. Hay que tener en cuenta que a pesar de ese llamamiento, evidentemente para la oposición y para muchos sectores bolivianos no fue suficiente. Claro. Porque apenas no les pasadas... alcanzó, ¿no? Porque cerca del mediodía que anunció el llamado a elecciones y ya unas horas después directamente la renuncia. Exactamente. Una renuncia que es bastante presionada, ¿no? Una renuncia impulsada por sectores, el sector de la Fuerza Armada, que sugirió que renuncie para pacificar la situación en Bolivia. Claro. Algo que en Latinoamérica despierta muchos fantasmas fantasmas, cuestiones del pasado, reales. Claro. Sí. Cosas, por las distintas dictaduras, ¿no? Las distintas dictaduras y el pasado tan sangriento que tenemos. Sí, sin duda. Entonces sí, hay muchos sectores, especialmente toda la izquierda latinoamericana de distintos lugares se ha despertado ante esto y a reclamar ante lo que ellos llaman un golpe de Estado en Bolivia. Porque la renuncia de Evo está enmarcada justamente en la presión del sector de la policía, de la Fuerza Armada, con la policía, si bien tenía ciertas diferencias a lo largo de todos sus periodos, de alguna forma la Fuerza Armada, con quien sí tenía otro vínculo, le ha dado la espalda en este momento. Claro. Inclusive este es un punto de debate, ¿no? ¿Fue un golpe de Estado? ¿No fue un golpe de Estado? Y que se está debatiendo bastante en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, es un tema de debate. Hay que reconocer que se ha interrumpido un proceso democrático, porque al expresidente boliviano le quedaban todavía 3 meses aproximadamente de mandato democrático, más allá de las elecciones que justamente horas antes habían sido nuevamente convocadas. ¿Sí? Él había sido elegido para cumplir un periodo que todavía no estaba finalizado. Entonces, si lo enmarcamos estrictamente en la interrupción del mandato, sí podemos hablar por intervención de las una sí, invitación a retirarse por esta de alguna sugerencia manera, sugerencias como esta, en el marco de América Latina, con el pasado que tenemos en América Latina, podríamos enmarcarlo teóricamente como un golpe de Estado, ¿no? Pero por supuesto está al otro lado, está la derecha, toda la oposición, que de ninguna manera lo reconoce así, considera que este es el vencimiento de la democracia en Bolivia. ¿Y cómo has visto el rol de la OEA, no? Porque había sido convocada inclusive por el mismo Morales, ¿no? Cuando se plantearon todas las dudas sobre los comicios. Sí, de hecho, el rol de la OEA en este caso es bastante distinto a lo que está pasando en otros lugares de la región. Por el momento, Luis Almagro, que es el representante de la OEA, no se ha pronunciado al respecto. Hasta ahora, la OEA había, justamente en primera instancia, había dicho, bueno, Evo Morales se puede presentar, a pesar de el no visto bueno, el visto negativo de la población en procesos de consulta popular. La OEA le había dado el visto bueno para que se presente. Por otro lado, la OEA misma había justamente participado en las elecciones como observador y había mencionado de que estas elecciones en este informe no eran lo suficientemente confiables como para llamarlo a Evo Morales vencedor en primera vuelta. Justamente, a ver, las elecciones sí sufrieron un apagón, el conteo sufrió un apagón y de repente al regreso... Era muy dudoso lo que estaba pasando respecto al conteo. Había una diferencia demasiado amplia a lo que había sido previo al apagón. Los resultados habían terminado en otro servidor. Era muy polémico esto. Entonces, bueno,
La OEA por eso sugiere que se realicen de nuevo las elecciones. Pero hasta ahora, luego de esa sugerencia y a partir de la renuncia de Evo Morales, la OEA todavía no se ha pronunciado. ¿Sí? No como en el caso del régimen de Venezuela, que la OEA condena ampliamente el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Sí? ¿Y qué repercusión crees que puede tener en la región esto que ha sucedido en Bolivia? Bueno, es interesante porque lo que sucede en Bolivia sucede en el marco de una América Latina muy convulsionada, ¿no? O sea, nos encontramos hasta hace un par de semanas atrás con un Chile que estaba muy álgido y que todavía ya cumplió 3 semanas de protesta. No han encontrado una solución para decantar todo lo que está ocurriendo. Con un Ecuador que también ha vivido una serie de protestas, pero sin embargo el gobierno encontró un interlocutor y pudo ver una salida más negociada, ¿sí? Para darle una pausa. Al menos se bajó un poco la tensión, ¿no? Justamente, para darle una pausa a esa tensión, una calma a la población de alguna manera que reclamaba por los ajustes y por la reducción del gasto que estaban sufriendo. También tuvimos un Perú hace un mes atrás. Convulsionado también. Bastante convulsionado, pero este era un caso más institucional entre los poderes, el Ejecutivo con el Legislativo. Entonces, sí, lo de Bolivia se enmarca en una América Latina que está crispada y ante la que hay que estar atentos, porque realmente cada día parece que sucede algo nuevo. Exacto. ¿Sí? En Argentina también hemos vivido ahora, muy recientemente, un pronunciamiento popular que, a través de las elecciones, que marca un giro. Exacto. ¿Sí? Al rumbo político del país, exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. ¿Y cómo queda también Alberto Fernández parado frente a esta situación regional, por decirlo así, a la hora de abordar las relaciones internacionales de su próximo gobierno? Bueno, de hecho, el sábado Alberto Fernández, junto con otros dirigentes latinoamericanos, no necesariamente gobernantes. Claro, estuvo Dilma Rousseff. Estuvo una serie de dirigentes latinoamericanos reunidos en Buenos Aires, el Grupo de Puebla se llama, que estaba en su segunda reunión, que en ese momento celebraron, de hecho, lo que fue la liberación de Lula da Silva. Claro, ¿sí? claro. Y se encuentran en la Latinoamérica convulsionada porque el socio principal, la potencia regional, que es Brasil, no está alineado para nada con esta serie de líderes que están resurgiendo luego con Fernández, de hecho, que justamente la potencia regional, que es Brasil, y que es nuestro principal socio comercial, está totalmente fuera de sintonía, ¿no? Entonces, y que tiene un presidente que, lejos de apaciguar, tira nafta sobre los distintos conflictos, ¿no? Entonces, Bolsonaro. Sí, de hecho, nuestro futuro presidente se encuentra en una situación bastante complicada en el panorama regional. Claro, va a tener un desafío ahí también, además de, por supuesto, el resto de los desafíos de la economía y de... Sí, tal vez le toque buscar algún liderazgo, ¿sí? El liderazgo que generalmente le corresponde históricamente o por cuestiones económicas o de tamaño a Brasil, probablemente lo tenga que tomar Fernández. Claro. Sería cuestión de ver qué pasa. ¿Y vos crees que en cuanto a Chile, ¿no? Que es como quizás en cuanto a más crispada está la sociedad y toda la situación política, ¿ves también que se puede precipitar en los próximos días quizás una salida a este conflicto o que va a seguir como está? ¿Ves la posibilidad de que quizás Piñera pueda renunciar o eso no? De hecho, Piñera también hizo modificaciones. Su gabinete, de hecho, pidió la renuncia de todo su gabinete, intentó encontrar una salida del conflicto a través de eso. Sin embargo, para la población, como en el caso de Bolivia, al parecer no es suficiente, no alcanza y ellos exigen la renuncia de Piñera. No creo que, si habiendo pasado 3 semanas y con un conflicto que estaba tan violento, unas calles ya prácticamente militarizadas, toque de queda, cosas que no se vivían desde hace 30, 40 años, dudo que en los próximos días genere esto una salida de Piñera. Lo principal para él es encontrar un interlocutor. Es muy difícil negociar o encontrar una salida de un conflicto cuando es el pueblo completo tu interlocutor. No hay una organización, líder social, político, un líder, una organización o un movimiento o un líder con el cual pueda negociar y que responda por toda esta movilización. Como era en Ecuador, por ejemplo, que se negociaba con los sectores indígenas y se resolvía de alguna manera la transición. Son escenarios muy diferentes en los distintos países y realidades. Muy diferentes.
parece. Bien, muchas gracias, Rocío, muy Muchas amable. gracias a vos. Bueno, ahí analizamos un poco la situación de la región, puntualizando sobre todo, por supuesto, en Bolivia y en Chile.